En esta ocasión... Uy, los cortes, se nota el desentreno. Esto lo voy a meter al principio. Bien, genial. Ya lo tenemos. Vale. Bienvenidos a Intercalados, tu podcast de confianza y, por supuesto, de animación. Yo soy Pedro Alpera y estoy aquí con... Juan Pedro Arroyo. Y esta semana, pues vamos a daros un poco más la chapa sobre animación, como venimos haciendo desde hace 4 programas. Este es el quinto, dicen que no hay quinto malo, así que esperemos que este también quede bien. Y bueno, por comentar, aunque este programa lo hacemos a distancia, porque Juanpe está en Londres, yo estoy en Sevilla. Lo suyo suena mucho más glamuroso, por supuesto, aunque, oye, Sevilla, también tenemos buen tiempo, algo es algo. Lo cierto es que hace unas semanas tuvimos ocasión de vernos en persona porque se celebró el 3 de Wire, que ahora se llama Weird. Solo Juanpe puede decirlo bien, dilo bien, Juanpe. Weird. Ahí está, esa es la pronunciación correcta. En España vamos a decir el Weird o el Weird o lo que sea. Y este año se celebró en Valencia por primera vez, porque es un festival que se solía hacer en Segovia, pero este año por primera vez se hace en Valencia, parece ser que va a ser la nueva sede, y tuvimos ocasión de pasar un fin de semana allí donde nos vimos y la verdad es que lo pasamos muy bien. Pues sí, lo pasamos muy bien. El Weird Market, el festival Cochinillo Free, ahora que en Valencia. Yo eché de menos una paella, sí que es cierto, que esperaba que hubiese paella y lo siento, si estáis escuchando, José Luis y Bea, el año que viene tiene que haber paella, por favor, que la gente se quedó un poco fría. Justo, ha sido muy comentado el que no había paella. O sea, al final es curioso porque es un evento de animación, pero todos vamos por la comida. Así que, claro, la expectativa, o sea, no íbamos pensando en qué proyectos se presentaban y no, íbamos pensando en qué comer y lógicamente dijimos Valencia, Efectivamente. paella, porque somos así de básicos. Yo pasé los 3 días que estuve, era como, pero bueno, ¿cuándo sacan la paella? Fuera de broma, por supuesto, lo pasamos muy bien. El Weird se ha convertido un poco en el sitio de reunión, ¿no? El sitio anual de reunión, de ver amigos y de hablar con colegas de la animación que no vemos en todo el año. Yo que vivo fuera, pues me resulta más difícil verlo y siempre lo paso genial. Y encima este año fue extra especial porque yo presenté un proyecto y no esperaba que fuese tan bien. La verdad, muchas gracias a todos los que vinisteis a la presentación de 100 Deaths of Peck. Elegí ese nombre porque es muy difícil de pronunciar para todo el mundo. Sobre todo en español, ¿eh? Las 100 muertes de Peck. Pero que la verdad es que fue brutal. Lo pasamos muy bien. La gente se volvió loquísima cuando tiramos camisetas, que ese fue el truco, dar cosas gratis, siempre, recordadlo, si vais a pichear algo, dad cosas gratis. Y la verdad, después de la presentación, moló mucho hablar con todos los que os acercasteis a hablar y a comentarnos sobre el proyecto. Muchas gracias. Tuvo una muy buena acogida y solo quería decir que gracias. La única cosa que me faltó hacer, que la próxima vez lo haré, sería haber reunido a todos los que pillaron camiseta y habernos hecho una buena foto de grupo de 100 Deaths of Peck crew. Y quiero hacer un llamamiento aquí a todos los que pillasteis camiseta de 100 Deaths of Peck, que os hagáis una foto y la subáis a redes sociales, a Twitter o a Instagram, y etiquetéis el proyecto. Me molaría saber quiénes sois y si la camiseta os queda bien. Yo tengo una, ¿eh? Fíjate, ahí fue Nazaret Yes. quien consiguió coger una y me la cedió. Reconozco que a mí me está un poco grande, pero es porque yo soy muy pequeñito, entonces creo que no había mucha opción. Creo que fuera el tamaño que fuera, me hubiera quedado un poquito grande. Pero es muy chula, o sea que me la pongo aquí en casa y me queda muy bien. Me alegro que pillase una. Pero sí, fue muy divertido, había un montón de proyectos chulísimos. El Fantasma de la Quinta de James Castillo, colega, es acojonante, tío. El último Spitfire Alucinante. también, Sí, que moló un el... mogollón. Hostia, tío, me dejó loquísimo, ¿eh? El girito de la historia fue muy bestia y fue como ese batch de presentaciones que hubo fueron como heavy hitters, ¿no? Titanes de las presentaciones que estaban allí. Diego Sí, sí, Porral sí. con Manolito también presentó y Headless presentaron el tesoro ¿El de... tesoro o el pirata de Barracuda? Nunca me acuerdo. El tesoro de Barracuda, sí, lo siento, Adrián, me he olvidado del título. Que moló muchísimo y, vamos, dieron un carpetazo en la mesa con todo el material que tenían de concept art y un tráiler final brutal. Así que si tenéis la oportunidad de buscarlo online, estos proyectos de los que hemos hablado, echarle un vistazo. El último Spitfire de Renato Sí. Roldán, que no lo hemos dicho, echarle un vistazo porque son proyectos brutales.
De hecho, tiene el teaser subido a su canal de YouTube y también en sus redes en Twitter se puede encontrar y es una pasada porque él dice que es un teaser, pero básicamente se curró una introducción de 1 minuto y pico alucinante de... Que es muy humilde y casi que podría animarse el proyecto él solo. Pero sí, fue una experiencia brutal, la verdad, y Sí, comimos muy bien. Fuera de broma de lo de la paella, José Luis, Bea, lo siento mucho, es verdad que la comida estaba muy bien, así que no os y preocupéis. hubo horchata, que a fin de cuentas a lo mejor... ¡Hostia! Ya lo creo, tío, eso sí que me ganó. Ahí os lo perdono todo. Cuando vi la horchata fue como, hostia, hacía años que no bebía horchata y fue como, ¡piu! Me retrotraí a mi infancia y fue una experiencia brutal. Yo tengo que reconocer que ese día cogí más vasos de los que me correspondían por... Sí, había una mesa, había muchos vasitos allí que nadie cogía y yo... A mí la horchata me gusta mucho, soy fan. Pero sí, solo que queríamos aprovechar la oportunidad y agradecer a todos que viniese y a hablar con nosotros y nada, y decir que nos encantó veros a todos y estar por allí y hablar Sí, y de además animación. incluso también hubo muchísima gente comentando que le gustaba el podcast. A mí me vino gente por mi lado diciéndome que nos escuchaban, que les gustaba mucho. O sea que eso también fue bastante divertido. Y además, viendo las estadísticas en iVoox, veo que se está escuchando porque la verdad es que llevamos como 300, 400 escuchas en cada episodio como poco. De hecho, el primero te llevaba ya 500 o 600, o sea que se ve que hay interés y también wow, hace ilusión pues que estéis escuchando esto y os esté gustando. eso me pone muy nervioso. La Ahora va a empezar a responsabilidad, temblar la ¿verdad? voz. No sea Ya. que... Oh, no, oh, A no. mí, a mí me hace gracia porque seguramente yo no he mirado los rankings nunca de los podcasts, pero supongo que el primero a lo mejor tiene como 1 millón de escuchas o una barbaridad así. Si nos escuchasen diciendo, sí, mira, que dicen estos dos tiernecitos dicen que tienen 300 a 500 escuchas por... Les debe dar ternurita decir, míralos, pobrecitos. Ah, pobrecitos. Sí. No, pero que se quede así, que se quede en un Exacto. grupito pequeño de gente a la que podemos ver en festivales y que se nos acerquen y nos digan, oye, el podcast es muy chulo, me lo he escuchado otra vez. A mí me llegaron a decir que lo habían escuchado varias veces para pillar, para tomar notas de algunas cosas y yo le decía, madre mía, la responsabilidad que me lo estás poniendo sobre los hombros. No pilles notas, por favor, que solo estamos diciendo chorradas. Pero fue muy chulo, sí, la reacción de todos vosotros al podcast y nos da ánimo para seguir haciendo. Efectivamente. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar con el programa de hoy porque eso ha sido como la introducción. Y bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Juanpe? Pues hoy os voy a hablar de algo que me da la tirria, algo que odio, algo que me molesta. Porque hemos dicho, esto no lo hemos dicho, el programa de hoy es un especial odio, ese es el título que le vamos a poner, pero Efectivamente, sí. vamos a reconocer que es un poquito de clickbait porque somos dos almas tiernas, no tenemos tanto odio que dar al mundo, tenemos mucho amor que dar, odio un poquito menos. Entonces, si habéis clicado por el que pone especial odio, ha funcionado, el clickbait funciona y el odio funciona en redes y atrae mucho. Pero bueno, es como, más que odios, como cositas que nos molestan o que se pueden hacer un poquito mejor, ¿vale? Es un odio pequeñito. Efectivamente, es un odio pequeñito. Bueno, los que me conocéis sabéis que yo soy un poco así cascarrabias, pero es una cosa que me molesta un poco. He intentado enfocarla desde un punto de vista que pueda ser positivo y del que todos podamos aprender algo. Y como siempre digo eso desde una posición de subjetividad. Es una opinión que tengo. Así que, por favor, no me queméis demasiado en la hoguera. Pero el tema del que voy a hablar es grabarse a uno mismo como referencia. Esta cosa que pasa cuando todos empezamos a estudiar animación y aprender animación, que es que va a animar una escena, un acting o una acción y enseguida te dice, coge la cámara de tu móvil, ponla en un trípode y grábate. Y personalmente soy un poco contrario a esa acción. Creo que puede ser útil, pero también creo que puede ser bastante dañino hacer eso directamente y puede afectar nuestra animación de una manera negativa, por varios motivos de los que voy a hablar a continuación. Pero antes de todo, quería hablar un poco de cómo se aproxima uno a la animación. Hay como dos elementos específicos cuando uno empieza a animar que son esenciales. Y se dice que la animación es observación y también se dice que la animación es interpretación. Entonces, personalmente para mí, lo primero que hago cuando me enfrento a una escena animada o a cualquier cosa animada es observar. Miro a ver qué hay que me pueda servir de referencia para la acción que voy a hacer. Obviamente esto depende de la producción. Si tienes tiempo suficiente para preparar tu escena, pues tendrás más tiempo para observar.
Si tienes que hacer una escena en una hora, pues lo siento mucho, pero no vas a observar una mierda, te vas a sentar y vas a animar directamente. Pero digamos que estamos en una situación en la que tenemos mucho tiempo para preparar nuestra escena, por lo que lo primero que se haría sería un proceso bastante general de investigación, de encontrar elementos que te puedan servir de inspiración para tu escena. No solamente específicos de lo que está pasando en la escena, sino también elementos en general, visuales, sonoros, incluso narrativos. Y saturarte de esos elementos. Intentar ver todo lo posible, leer todo lo posible, escuchar todo lo posible, empaparte de esos elementos y en cierto modo formar con esos elementos, decidir cuál es el tono de la escena, en qué dirección va a ir y al final decidir qué tipo de movimientos van a representar o van a plasmar ese tipo de sensación que estás intentando reunir con todo este material de referencia. Un ejemplo que tengo, que en una escena de Gumball que animé, que en la que sale como un enano del Señor de los Anillos, como una especie de trasunto de Gimli, tuve un poquito de tiempo para prepararme la escena y quería que fuese una escena de acting bastante chula, y entonces mientras estaba preparando la escena me escuchaba El Señor de los Anillos, me miraba un montón de ilustraciones de concept art de los enanos del Señor de los Anillos, estuve viendo un montón de escenas de Gimli de la Comunidad del Anillo y personalmente me inspiró y la escena hasta cierto punto es bastante funcional porque es básicamente un acting para animación de serie de televisión, pero hay unos cuantos detalles que metí que solo hubiese podido meter porque vi esas escenas de Gimli del Señor de los Anillos y porque estaba escuchando y es, por ejemplo, en cierto momento el personaje es como que en uno de los momentos más intensos del diálogo escupe, ¿no? Le sale como saliva de la boca. Y es específicamente una cosa que le pasa a John Rhys Davies en La Comunidad del Anillo, cuando dice, no sé, with my axe o lo que sea, ¿no? Cuando en cierto momento dice algo y grita y le sale un salivajo de la boca que solo le podía salir a ese tío en esa situación específica porque era un actor muy pasional y le salió, ¿no? Y dije, hey, voy a meter eso. Entonces cada vez que el personaje en esta escena de Gumball grita o dice algo, sale como un poco de saliva hacia la cámara. Y eso hace que tu escena sea un poquito más particular cuando buscas ese tipo de material. Para mí esa es la primera parte, la observación en general. Y la otra parte es la interpretación. Si realmente observas y literalmente copias lo que has recolectado en ese proceso de observación, el resultado que te sale definitivamente es menos interesante que si una vez adquirido todo ese material, te apartas del material, lo apartas de ti. Ya lo has asumido, ya está dentro de ti y lo retiras para no volverte esclavo de ese material y empiezas a invertirlo en tu animación. Porque si te mantienes muy cerca de ese material y vuelves a ello y lo vuelves a mirar, corres peligro de que lo que estás haciendo se parezca demasiado al material original y al final terminas metiéndote en el territorio de la rotoscopia y de animaciones poco inspiradas, ¿no? Que son un poquito más sosas. Entonces, estos son los dos conceptos, observar, acumular información e interpretar esa información. Al fin y al cabo, la animación no copia literalmente de la realidad, sino que la interpreta y hace algo nuevo. Ese es el lenguaje de la animación. Si no, hace la acción real o hace rotoscopia. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿por qué esto es importante o por qué nos vamos a meter en hablar de grabarse o no grabarse? Un ejemplo para el tema de la interpretación, recientemente trabajé en un proyecto para The Line, un vídeo musical de League of Legends llamado Star Guardian, no el potente que acaba de salir de League of Legends, en ese no hice nada, desgraciadamente, sino un proyecto un poquito más humilde, más pequeñito de League of Legends llamado Star Guardians, que era un vídeo de 1 hora y pico de animación en la que salió un personajito y en cierto momento bailaba. Esos bailes que el personaje hace, definitivamente, en mi proceso de observación hubo un momento de buscar esos bailes, literalmente buscar vídeos de gente haciendo esos bailes, porque no soy un bailarín y no soy un coreógrafo y no conozco ese tipo de bailes y necesito esa información literalmente para copiarla. Pero, y fue lo que hice. Me edité el baile, lo saqué, lo metí en mi archivo de TV Paint y empecé a copiar las poses claves del baile. Decidí cuáles eran las poses clave para mí, en manera general, y me encargué de fijarme en cómo el cuerpo se movía, dónde estaba el equilibrio. Pero una vez que yo extraje esa información de este baile, borré el baile de mi archivo. Me alejé del baile, no quise mirarlo más. Para mí, lo que ya tenía en el archivo era animación. Y por lo tanto, lo iba a hacer funcionar en animación. Así que empecé a cambiar muchas de las poses, empecé a cambiar el timing, empecé a cambiar el spacing para potenciarlo y hacerlo mucho más dinámico. Y salió una versión estilizada del baile que yo estaba referenciando. Si hubiese hecho una rotoscopia directa del baile, hubiese sido mucho más sosa o más plana.
Y definitivamente hubiese sido raro, sobre todo con el tipo de diseño que tenía el personaje, sobre todo uno de los personajes, si veis el vídeo, es como una especie de criatura, es un monstruo. Por lo tanto, el peso y el pacing de esta criatura es diferente. Ese es un ejemplo de lo que yo considero interpretación. Realmente estaba utilizando esto que había pillado de observación, pero lo transformé totalmente hacia el final para conseguir algo nuevo, mejor, espero, al menos diferente. Y en este proceso de observación-interpretación existe una técnica que es grabarse uno mismo. Te puedes grabar a ti mismo para utilizarte a ti mismo como referencia. Y aquí es donde viene el tema. ¿Por qué creo que no es buena idea grabarse uno mismo para actings? Y vuelvo a repetir, para actings. Para cuando un personaje está interpretando o haciendo una, lo siento, eso no me sale en inglés, una performance o haciendo un acting redundante. Porque, y esto va a ser chocante para algunos de vosotros, y lo siento porque es como una de las frases más clásicas de animación, pero desgraciadamente, y me incluyo, la mayoría de nosotros no somos actores. Eso es lo primero. No somos actores. Y cuando nos ponen delante de la cámara y hay un diálogo que tienes que interpretar, solemos tender a hacer lo que se nos viene a la cabeza, no siendo actores, que son poses bastante básicas y bastante cliché. Entonces te encuentras con el dedito señalando de tú y señalándote a ti mismo en el pecho y yo, los bracitos en las caderas o doblando los brazos delante tuya. Y, y eso Funciona regular. funciona. Sí, yo siempre hago, Dime, cuando dime. explico esto, siempre hago el gesto de tengo hambre y pasas la mano haciendo círculos sobre la barriga, que es un clásico de cuando eres chico, ¿no? Pero es cierto que lo hacemos incluso. Claro. Tengo sueño y te rajan los ojos. No, ese tipo de gestos Sí, sí, cliché sí. que en realidad todos tenemos como muy asimilados, pero que efectivamente nos hacen muy malos actores. Sí, no lo podemos evitar. Yo he estado en esa situación como estudiante de, vale, vamos a grabarnos para hacer un acting y realmente no saber qué hacer y tirar de lo que se te ocurre y intentar y al final terminas haciendo muchos gestos que crees que pueden funcionar y que son cliché y que realmente hacen que tu animación se convierta en algo un poquito demasiado, ¿cómo decirlo? Demasiado complejo y al mismo tiempo Mm. muy simple, porque estás haciendo un acting muy, muy básico. No os preocupéis que luego diré posibles soluciones o posibles alternativas antes de que apaguéis el podcast y os vayáis indignados porque os acabo de decir que no sois actores. Yo tampoco soy actor y he animado cosas, así que no es un problema realmente. Para mí el gran problema, más que grabarte y hacer unos acting un poco más sencillos, porque si te digo la verdad pueden funcionar dependiendo de la producción, pueden ser útiles realmente. Aunque normalmente si las producciones tienen una deadline muy apretada, no va a haber tiempo de grabarse haciendo nada. Va a tener que utilizar actings preestablecidos por el estilo de la serie e intentar optimizar todo lo posible. Pero para mí el gran problema es cuando la animación empieza a referenciarse a sí misma, y me explico. Cuando básicamente nos grabamos y en vez de cuando no sabemos qué hacer, decidimos hacer lo que hemos visto en animación, que ya es como la criatura que se devora a sí misma, ¿no? O sea, ya es referenciar algo que ya ha pasado por el proceso no solo de observación por otra persona, sino también de interpretación por otra persona. Por lo tanto, estás como haciendo una especie de copia de la copia de la copia de otra cosa. Y ese es el gran monstruo aterrador que genera el acting más cliché y que se suele ver mucho. Muchas veces hay reels de estas que se ponen en Vimeo de gente haciendo acting y al lado tienen la animación y ellos ya se comportan como los Mm. personajes animados. Ya hacen los rebotes y hacen las cosas y te da la sensación de que definitivamente la animación suele ser acojonante, suele ser brutal, pero al mismo tiempo te da la sensación de qué otro tipo de acting se hubiese podido generar si este animador hubiese decidido grabarse de otra manera o utilizar otra técnica diferente. Pero no me voy a meter ahí porque eso ya son estructuras de producción. Esta gente seguramente, estos animadores son muy talentosos. Es más, el resultado de sus animaciones es brutal y seguramente lo hacen por un motivo específico. Personalmente lo digo para estudiantes. Es peligroso como estudiante grabarte a ti mismo y decir, voy a hacer el gestito de Shrek cuando hace así. Porque al final no estás estás aprendiendo a lo mejor algo un poco técnico de cómo hacer el gestito de Shrek y cómo se ha hecho y el timing que tiene, pero definitivamente no estás creando nada nuevo o estás haciendo algo específico para tu escena. Por lo tanto, para mí, esos son los dos motivos por los que no deberías grabarte como referencia, o al menos no grabarte a ti mismo como referencia para escenas de acting. Y los otros problemas son
que te hace esclavo de la referencia muchas veces, como te has grabado, quieres seguir esa referencia o te están diciendo, tus profesores te están diciendo que utilices la referencia. Pasa lo que he comentado antes, que en el proceso de interpretación sigues con tu referencia al lado, porque es tan precisa y tan específica que quieres copiar todos los movimientos y al final tu animación se ve sacrificada o pierde frescura porque estás intentando reproducir. Incluso puedes llegar a tener poses que son bastante embarazosas para el personaje, que el personaje no se ve bien porque estás intentando reproducir literalmente lo que pasa en la acción real. Y otra de las cosas que pasa, que bueno, es un problema menor, creo que los dos otros problemas son más importantes, es que solemos movernos demasiado. La acción real no paramos de movernos. Y hace todavía más acuciante el problema que todos los animadores junior tienen, o todos los animadores que empiezan a animar tienen, que somos incapaces de simplificar. Queremos que toda nuestra animación esté llena de cosas, esté llena de fotogramas, esté llena de poses. Por lo tanto, es incluso peor. Estás intentando reproducir algo de acción real en tu animación y por lo tanto tienes más poses, más movimiento y se convierte en una auténtica pesadilla. Hay que simplificar. Ya hablaré en algún programa de la simplificación y de cómo aproximarse a ella. Pero bueno, después de haber dicho todo esto y de ahora seguramente estáis como, pero ¿cómo puede ser esto? Y a mí me están diciendo que me grabe. No me lo puedo creer. Puedes grabar. Te puede grabar, no hay ningún problema. Yo no voy a estar así en la ventana asomándome a ver si está grabando o no se está grabando, porque sería muy desagradable y muy creepy y no quiero que me detenga la policía. Así que voy a decir alternativas que yo cuando estaba en esa situación y hablándolo con colegas del gremio, llegamos a ciertas alternativas o soluciones para eso. Una de ellas es dar clases de acting, básicamente. Si el principal problema es que no somos actores, métete en un cursillo de acting, aprende lo básico del acting. Definitivamente te va a servir. Si realmente tu trabajo va a consistir en que te tienes que grabar porque la producción lo exige, mejor que tengas una cierta preparación y que te hablen un poco de qué motiva la acción del personaje, qué tipo de gestos son mejores para cierto tipo de acting, y eso es genial. Yo personalmente, si tuviese que hacer más animación de tipo acting, lo haría, porque es la solución más directa. La otra solución es aprende de los mejores. Tenemos un catálogo de películas acojonante y hay un montón de actores buenísimos que están ahí y puedes ver su escena una y otra vez. Hazte un catálogo personal de los actings de actores famosos, de actores buenos que más te interesen o que más te inspiren, porque definitivamente sus aproximaciones a ciertas acciones van a ser mucho más peculiares e interesantes que lo que tú puedas hacer grabándote a ti mismo. Suena como mucho trabajo y definitivamente bastante trabajo. La otra alternativa sería, según la escena que estés haciendo, buscar con respecto a esa escena. Si tienes un personaje que está en un momento de terror y se está asustando, pues entonces ya puedes reducir el rango de búsqueda a escenas de terror con este actor que me gusta o un actor que veas que pueda funcionar con el personaje que estás animando. Pero definitivamente actores reales te van a dar unas acciones más interesantes que las que puedas hacer tú. Y realmente no estoy diciendo literalmente copia de esas acciones. De nuevo, tienes que aproximarte a esto desde lo que hemos hablado antes del concepto observación e interpretación. Obviamente vas a ver lo que te gusta de ese actor y dices, pues mira, me gusta que mira hacia arriba en cierto momento y ni siquiera está mirando a otro personaje porque lo odia. Pues mira, voy a hacer eso. Pero a lo mejor con las manos está haciendo otra cosa que no te interesa, pues no utilices eso. Realmente elige lo que quieres y utilízalo. Y la otra opción es observa a la gente. Observa a la gente cuando no están actuando, porque eso te va a dar el acting más natural y más peculiar. Y cuando hace eso, en algunas películas y en algunas series se nota cuando hay escenas que son de, vale, esto ha sido algo que han visto en algún sitio y esto no se le puede haber ocurrido. Por ejemplo, siempre me acuerdo de un acting, de un GIF muy gracioso, de un chavalín que está en la cola de misa para tomar la comunión y el párroco está dando como la hostia consagrada a la gente y el chavalín está ahí todo muy devoto y va andando, y cuando llega a la altura del párroco se queda sin hostia y se da la vuelta, o sea, ni siquiera se da cuenta de que el chaval está ahí, se da la vuelta y se va. Y entonces el chavalín se queda ahí como de, hostia, no me han dado nada. El acting del chaval, cuando se da la vuelta y hace como, pasa por su cabeza, puedes ver cómo pasa el, oh, mierda, bueno, pues nada, hace así como con los hombros, se da la vuelta y dice, bueno, pues la siguiente. Y la manera en la que se va es precioso, es increíble.
Si eres capaz de coger eso, reinterpretarlo y meterlo en una escena en la que un personaje va a por algo y no lo consigue y se da cuenta de que, bueno, tampoco pasa nada y se va, consigue algo muy potente que nadie ha visto antes y que es mucho más interesante que si te pones tu iPhone en un trípode y dices, pues voy a hacer como que el personaje va y hace, uy, vaya. Definitivamente no van a salir dos resultados parecidos, van a ser uno muy bueno y el otro un poquito más básico, En este menos sentido es interesante. cierto que las redes sociales nos han traído muchos vídeos de acting involuntario, ¿no? De este tipo. Y a mí es una cosa que me suele llamar mucho la atención por eso, porque muchas veces ves cosas que más allá de que sea gracioso o curioso el vídeo, ves detalles y gestos y cosas que efectivamente dices, esto para la librería de cosas chulas para animar. De hecho, a mí me pasa mucho también con los vídeos de los animalitos, porque a veces parecen que los animales interpretan, ¿no? A veces ves un perro o un gato hacer algo y de repente parece que el perro es malvado o está pensando algo, lo que sea. Entonces son muy interesantes de analizar porque dices, vale, ¿por qué en este vídeo esto que es un perrillo parece que está pensando o parece que está planeando algo o parece, vale, hay algo en cómo se ha comportado, cómo se ha movido o cómo ha gesticulado que lo hace interesante? Entonces, analizar ese tipo de detalles para sacar ese partido muchas veces es muy interesante y es un recurso fácil porque a fin de cuentas te lo estás encontrando constantemente, ¿no? Y hay gestos, cosas que nos hacen mucha gracia y efectivamente son totalmente involuntarios. O sea, no hay que forzarlos ni que interpretarlos uno mismo porque es verdad lo que tú dices. Yo, por ejemplo, soy muy mal actor. O sea, si yo me he grabado referencias, yo creo que esto es más habitual en el 3D que en el 2D. No es una cosa que en el 3D, Mm. como se controla tanto el personaje, porque al final tienes que posar todo y tienes tantos controles para la cara y demás, te induce más a un tipo de animación naturalista que no se da tanto en el 2D, que suele ser más expresivo porque estás dibujando, ¿no? A mí sí me parece interesante, en las referencias sí me parece interesante como referencia física, es decir, el cómo se mueven las cosas. Sí, voy a hablar de eso ahora. Ah, pues mira, te dejo y ahora comentamos, sí, sí. Vale, vale. Porque viene la segunda parte que es menos del odio, aunque no ha sido del odio tanto, pero es menos del odio que es en el momento en el que sí grabarse merece la pena y era lo que estabas comentando tú. Realmente es bueno grabarse cuando tu escena tiene una acción, cuando hay una acción, cuando no es un acting emocional, algo que tenga que ver con la interpretación. Cuando hay una acción y hay lo que se llama body mechanics o el mecanismo corporal, la anatomía, el mecanismo de la anatomía que es muy complejo. Ahí es extremadamente útil y ahí sí que yo lo he utilizado bastante porque realmente no te hace falta nada más que hacerlo y todo ser humano lo va a hacer de una manera muy específica y es muy útil. Por ejemplo, levantarse del suelo o empujar algo o correr, golpear algo. Por ejemplo, recientemente en un proyecto, el proyecto que estoy dirigiendo en The Line, hay una acción que son dos personajes que corren el uno hacia el otro, se abrazan. Uno de los personajes salta hacia el otro y se abraza, y con la inercia de ese abrazo, otro de los personajes agarra al otro personaje y lo eleva, ¿no? Hay todavía una especie de coreografía dificilísima que si te la intentase imaginar realmente te saldría mal. Y Eva y yo, mi novia y yo decidimos grabar, ir fuera a la calle, grabar con nuestro móvil e intentar reproducir esa acción de una manera física real porque necesitamos ver cómo funcionan los pies, de dónde viene el movimiento, cómo se puede levantar a una persona hacia arriba. Eso es esencial, realmente. Yo lo he hecho para Gumball, para alguna escena. Hay una escena de un troll que golpea el suelo, da un puñetazo en el suelo y tiene un ángulo muy específico y definitivamente puse el móvil en el suelo, en un ángulo similar al de la escena, pero necesitaba reproducir ese mismo tipo de composición, que eso es lo otro, no solamente para la acción física, sino también reproducir esas composiciones, para la anatomía. Definitivamente es positivo para esa parte. Y sí, básicamente era lo que estabas Sí, diciendo sí. tú. Ese momento en el que grabarse definitivamente no requiere más habilidad que saber, que poder moverse, ¿no? En cierto modo. Sí, yo sobre todo es el tema de todas las cosas que no sabemos que hacemos, pero hacemos, ¿no? Porque no nos movemos ni gesticulamos como queremos, ¿no? De hecho, en cuanto te grabas te das cuenta de que cuando tú piensas que estás poniendo una cara, no estás poniendo esa cara realmente, o te das cuenta de cosas que no ves porque no te ves a ti mismo, lógicamente, a no ser que seas muy aficionado a mirarte en el espejo, que tampoco, porque cuando uno se mira en el espejo, adopta una determinada actitud porque se está viendo a sí mismo, ¿vale? O sea, nos hacemos trampas a nosotros mismos, ¿no? Pero hay detalles que vemos muy claramente en otras personas, tics, gestos, maneras de... Yo, por ejemplo, una cosa que descubrí cuando me empecé a grabar
para cosas de cursos y demás, es que tengo una manera concreta de doblo un lado de la boca hacia arriba un poquito, ¿vale? No lo sabía. Y de repente, viéndome un día, dije, joder, ¿por qué estoy haciendo eso? Entonces, con el tiempo, con los años, me he dado cuenta de que en realidad llevo toda la vida haciendo eso. O sea, los músculos de mi cara estarán hechos de una manera que hace que haga determinado ángulo una parte de la boca. Entonces, son cosas que ahí sí, efectivamente, porque vamos al elemento físico, ¿no? El cómo funcionan las cosas de manera no estándar, ¿vale? Porque muchas veces se trata de evitar lo que en inglés creo que se dice vanilla, ¿no? Siempre que es algo es como estándar, pues eso, Sí, que es como lo lo básico, básico, sí. pues intentar evitar esa parte estándar de todo lo típico, ¿no? Haces un ciclo de andar y se hace el estándar, ¿no? Que es como el clásico, pero en realidad nadie anda como en el estándar, todo el mundo tiene maneras concretas de moverse porque cada uno tiene unas caderas, tiene un largo de piernas, tiene un cuerpo y eso provoca una serie de reacciones en cadena en todo el físico que genera un tipo de paso con mayor peso, con menor peso, más con zancada más larga, en fin. Y para ese tipo de cosas sí que es muy interesante, yo creo, el tema. Efectivamente, salvo que seas muy buen actor, porque sí es verdad que hay gente que es muy buen actor o actriz y son capaces de hacer cosas alucinantes, que muchas veces son los que vemos, que también es un poco esto, ¿no? Como mucha gente lo sube a internet, y aquí vamos a la trampa de siempre. Cuando subes algo a internet, ¿qué subes? Lo bueno, porque la mierda la escondemos todos debajo de la alfombra, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien Claro. sube una interpretación de referencia que ha hecho para un plano chulo y tal, y lo ves, generalmente gente que ha hecho un plano que ya en la actuación está genial, y luego en la animación pues ha quedado chulísimo. Entonces, claro, nos flipamos más que cuando, si alguien supiera las tomas chungas donde la ha hecho como el culo y la animación es una... Esto es como lo de la lotería de Navidad, ¿no? Que siempre nos ponen los que han ganado, entonces parece que toca. Pero si saliésemos todos los que no nos toca, pues lógicamente la impresión sería diferente. Entonces, por ejemplo, a mí sí que me gusta cuando veo esos vídeos, más que por la interpretación, muchas veces dices, fíjate cómo al levantar la ceja, la frente se te mueve de una manera concreta, o cómo la ventanita de la nariz Mm, en ciertos gestos se abre un poquito. Ese tipo de cosas no las controlamos porque no las vemos, o al menos no las vemos en nosotros. E incluso aunque las vemos en otros, no las tenemos en cuenta porque nuestra cabeza no está pensando en eso. A mí, por ejemplo, me encanta una cosa de... ¿Por qué lo que dices tú de observar? Que hay que tener cuidado porque a veces pareces un mirón, porque vas por la calle fijándote en cosas muy raras. Yo me pasa a veces que me distraigo, me llama mucho la atención cómo coge la gente las cosas con las manos, la manipulación de cosas, porque es un tema que tiene mucha personalidad, ¿vale? Las personas manipulamos los sí. objetos. Se ve muy bien cuando alguien escribe, aunque cada vez se ve menos con un lápiz o un bolígrafo, pero la manera de agarrar un bolígrafo o un lápiz, cada persona tiene una manera completamente diferente de hacerlo. Es alucinante la variedad de maneras de coger un lápiz, ¿vale? Los zurdos lo cogemos fatal, por ejemplo, normalmente. Hay gente que prácticamente agarra el lápiz como si fuera un dibujo, parecen los Simpsons, parece que van a apuñalar con el lápiz a alguien, pero escriben así. Hay gente que lo coge como prácticamente lo tiene casi sujetado al aire, parece que se va a caer en cualquier momento, hay gente que lo agarra. Entonces, la manera de manipular, el cómo movemos los dedos, porque ahí es otro elemento del cuerpo que depende del largo de las falanges del dedo, depende de nuestra habilidad, de lo torpe o no torpe que seas, vas a coger las cosas de una manera diferente. Entonces, eso me suele llamar mucho la atención, porque hay personas que tienen maneras muy concretas de hacerlo. Definitivamente, la manera de andar es súper específica de las personas, es una cosa que a mí también me suele llamar mucho la atención. Y luego, pues hay personas que reconocemos por la manera en que se mueven. Y entonces eso es algo que cada persona es diferente y viene muy bien observar en la realidad. Pero efectivamente, si es acting, muchas veces pues es mejor coger actores buenos y actrices buenas y verlos hacer esas maravillas que hacen y por las que son buenos y buenas y sacar detalles de ahí, ¿no? Porque cuando sacas referencias, muchas veces cuando ves una película dices, uy, qué bien está esta actriz, qué contenida toda la película, ¿no? Y en realidad estás alabando el hecho de decir, es que era como un gestito, un poquito la cejita para arriba, una mirada, y me está diciendo, me está contando el personaje con miradas, con pequeños gestos. Eso normalmente los que no somos actores, pues no lo hacemos, porque es lo que dice Juanpe de que te empiezas a mover como si aquello fuera de te pagaran por movimiento más que por, más que por actuación, ¿no? Entonces ahí es cuando va muy bien el buscar referencias. Y aunque es un trabajo, sí que es verdad que gracias a YouTube, a que hay un montón de cosas subidas, incluso a las plataformas de streaming es muy fácil buscar películas y momentos concretos. Muchas veces merece la pena hacer un ratito en ese tipo de cosas porque también, incluso en el tema de la actuación, el físico, de hecho esto pasa con las películas estas que rejuvenecen actores Sí, o al revés, que los hacen más viejos. Hay una serie, This Is Us, ¿sabes cuál es? Es un me dramón suena así. donde si lo veis y estáis sensibles,
mal. O sea, yo he visto, no la he visto del tirón, pero he visto muchos episodios y es una serie de que estas que te toca la patata todo el rato. Sí, sí, hay que tener cuidado. Pero bueno, la gracia es que abarca como la vida de los personajes, entonces tan pronto te salen como con 20 y pocos, como que salen con mucha más edad. Con algunos actores los cambian, pero hay otros que son los mismos siempre. Entonces a mí siempre me llama mucho la atención cuando, por ejemplo, los ponen de viejos, porque aunque ellos lógicamente, pues intentas moverte más despacio, intentas hacer gestos de persona mayor, cosas así. Es cierto que una persona mayor, pues tiene gestos y movimientos que se deben al físico, a que sus músculos están de una manera, que su piel tiene una tensión que no es la misma que la de una persona joven, en fin, cosas así. Al revés pasa igual, ¿no? Cuando tú te ponen, de hecho, esta que están haciendo ahora de Indiana Jones nueva, no sé, espero que no intenten Sí, hacer que Harrison Ford haga muchas escenas de acción el hombre, porque yo creo que ya no está claro. hostia, Pero pobrecilla. cuando les meten digitalmente el y es el mismo actor, dices, claro, es que aunque le metas el filtro encima, esa persona no se mueve como cuando tenía 20 años, porque sus músculos no son los mismos, tiene otro funcionamiento. Sí, pasaba un ejemplo que siempre, en el que siempre pienso cuando veo eso, cuando hablamos de eso, es en Ujú, el irlandés de Irishman, Robert De Niro. Obviamente hay como un mogollón de cambios diferentes de época durante la película, entonces se le ve muy viejo, se le ve mucho más joven y tiene esa tecnología novedosísima por la cual rejuvenecían o envejecían a los actores. Hay una escena de Robert De Niro en la que el tendero de una tienda de estado ultramarina se ve que ha empujado a su hija o lo que sea, y la hija llega a casa y Robert De Niro llega a casa y dice, ¿por qué está la niña triste? Y dice, el tendero la ha empujado. Y dice, ¿cómo? No, no, esto no va a quedar así. Se van a la tienda y Robert De Niro le da una paliza al tendero. Y claro, es Robert De Niro haciendo la versión de ese personaje con 40 años. Y la cara está súper joven, pero el cuerpo no lo está. Entonces, cuando empuja al tendero fuera de la tienda y le empieza a dar patadas en el suelo, estás viendo el cuerpo de un señor mayor y los brazos se le mueven de una manera muy rara y es como, si le nota un huevo que está súper viejo. Y es como, ¿en qué momento? ¿Por qué no han puesto un doble de cuerpo ahí? Porque la cara de Robert De Niro ni se ve en esa escena, pero se nota un montón que una persona de 40 años no se movería así, ni empujaría a alguien así, ni le daría patada a alguien así. Es como muy, muy extraño. Fue de las pocas escenas en las que realmente me saltó muchísimo que realmente, que Robert De Niro tiene 80 años ya casi. sí, sí, te saca un montón cuando ves ese tipo de detalles. Pero sí es cierto que la referencia en general para animar es fundamental, para dibujar igual, ¿no? Esto en clase suelo poner el ejemplo de Sí, dibujo una nevera, porque claro, tú dices, dibujo una nevera y claro, haces dos cuadrados, les pones las cositas de abrir, ¿no? Las asas y ya está, ¿no? Pero nadie tiene una nevera así. Y nunca son dos cuadrados. Siempre hay un montón de detalles, pues como la marca que te está puesto en un sitio concreto, los post-it, todos los imanes que uno tenga puestos, los arañazos. Y todo eso es lo que hace que la nevera sea sí, específica y parezca una nevera. Pero parece que lo has bajado de una librería de imágenes o algo así. Pero lo sí, otro, la nevera real, la que coges como referencia, es lo que te da la sensación de que eso es real, o de que tiene algo diferente. sí, Y en el caso del movimiento, pues como hay mucha más información, aún más, ¿no? El hecho de coger gestos o actuaciones de actores específicos te da una particularidad que no tiene. De hecho, si el problema muchas veces, si tú estás cogiendo referencias tú mismo, de ti mismo, para todos los personajes, es que todos se mueven y están interpretados igual, ¿no? Y eso también puede llegar sí. a ser raro, ¿no? Porque cada uno debería tener su propia personalidad. Sí, al fin y al cabo, efectivamente, el origen o el núcleo de esta observación tiene que estar en el contexto de cada escena y el contexto general de lo que estás contando. No puede ser random, no puede ser aleatorio de cojo esta cosa de este actor y esta otra cosa de este otro actor. Tiene que ir en la dirección de este personaje, un personaje en esta escena específica y tiene que comportarse de esta manera específica dentro de esta historia. Básicamente lo que dijimos es lo de los fundamentos de la animación, que todo tiene que ir en dirección a servir a la historia o al punto o el contexto de la escena. Pero sí, No, eso eso sí, es que al final es justo. todo la narrativa, lo que te tiene que estar sirviendo como un poco como guía de para dónde vas. Efectivamente, sí. Pues sí, ese era el odio que tenía. Así que bueno, ahora si os grabáis para vuestras escenas, espero que os sintáis muy avergonzados y cohibidos y que vuestros acting sean peores porque ahora estaréis pensando que Juan Peo está juzgando y efectivamente eso es lo que haré. Voy a estar juzgando desde la oscuridad. No, no. Simplemente pensaba que si podía hablar de eso, a lo mejor a alguno os podía resultar útil e interesante, evitar cometer los errores
yo personalmente cometí en su momento como estudiante. Así que, bueno, espero que sea de alguna utilidad. Bueno, pues voy a sacar yo mi tema. Yo he venido como era especial odio, pues también un mini odio, que en realidad pues no es un odio, es algo que yo creo que también se puede hacer de otra manera. Y voy a hablar del feedback, que de hecho he buscado cómo se decía esto en español, y lo más que he encontrado es como crítica o crítica constructiva. Ok. Pero ya crítica constructiva me parecía un poco spoiler, ¿no? Porque sí, claro, pero en fin, bueno, vamos a verlo. Entonces, lo que quería un poco comentar es cosas que no me gustan, aunque hablaremos también de las que me gustan, de cuando, o sea, cómo no se debe dar el feedback y cómo no se debe recibir el feedback, ¿vale? Porque esto yo creo que son dos detalles muy, muy importantes. Entonces, por aclarar un poco, por si alguien no lo sabe, el feedback es básicamente, en animación es una cosa muy importante porque la única manera que tenemos de mejorar una vez que hemos aprendido a animar un poquito es con la crítica de alguien, que alguien haga comentarios sobre lo que estamos haciendo para ayudarnos a mejorar. Es una expresión artística, como muchas otras, pues aparte de practicar mucho, llega un momento en que si no tienes a alguien que te guíe un poco o que te aporte soluciones, es muy difícil ir escalando. Lógicamente uno tiene su propio gusto y sus propios conocimientos y puede con eso aprender, pero siempre es más rápido pues si tienes a alguien que te ayude en esto, ¿no? Eso como parte como digamos la parte de educación cuando aprendes. Luego en el trabajo funciona constantemente así. Básicamente el animador hace sus planos o sus trabajos y hay un supervisor que lo que hace es darle feedback, es decir, darle una crítica sobre lo que está haciendo para que esos planos mejoren o intentar que sean lo mejor posibles en los tiempos y presupuesto que se tienen, ¿vale? Entonces, el feedback es una herramienta fundamental en animación, es algo con lo que trabajamos constantemente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lógicamente que se puede dar bien y se puede dar mal, y lógicamente también se puede recibir bien y se puede recibir mal. Entonces son unos, no sé si consejillos o guías, o por lo menos como yo lo veo un poco, y además está bien porque ahora hablándolo con Juanpe seguro que él pues también me puede comentar aquí cosillas y lo vamos a ampliar. Entonces, básicamente es un poco el cómo, el cuándo y el por qué. El cuándo, voy a empezar por el cuándo porque es cuándo dar feedback. Esto, para mí, la norma número uno es que si no te lo piden, no lo des. Esto es algo que se ve mucho en redes, sobre todo. Alguien sube una animación y de repente al segundo o tercer comentario alguien le dice, mola, pero quizás si hubieras hecho el gesto tal cual, no sé qué. O si fuera un poco más lento, no sé cuántos. Pues esto, para mi gusto, está un poco feo. Quiero decir, no te lo han preguntado, ¿sabes? Es como, has subido la animación, el que sea, y lo que quieres es que le pongas un like o lo retuitees o lo que sea, pero no te está preguntando ningún tipo de consejo. Entonces yo creo que dar feedback sin que te lo pidan o en un contexto en el que no te lo están pidiendo suele estar feillo. Es como si tú subes una foto en tus vacaciones y te dices, joder, estás más gordo. O alguien que no conoces. Ese no es tu lado bueno, ¿sabes? No está bien a la gente decirle esas cosas si no tienes confianza y si no te lo han preguntado. Entonces, para mí lo primero es que generalmente el feedback hay que darlo cuando te lo piden o cuando estás en un contexto concreto, como por ejemplo si eres el supervisor en una producción o si estás dando clases, lógicamente te pagan por dar feedback. Entonces, ahí sí lo tienes que dar porque está feo que alguien pague por unas clases y tú no le estés haciendo el trabajo. Si te piden feedback, por ejemplo, en redes, como decía antes, o alguien, un compañero de trabajo, lo que sea, y no eres su supervisor, o eres otro alumno en una escuela, aquí ya depende un poco de la confianza. A veces hay quien te pide feedback, pero hay que tener un poco de cuidadito también de cómo lo das o la confianza con la que tienes con esta persona para darlo, ¿vale? Tampoco es barra libre para dar feedback. Ya digo, para mí es una cosa en la que sí tiene que haber algún tipo de relación o pacto previo, digamos, para hacerlo. El cómo dar feedback. Esto también es importante. ¿Y cuál es la manera mala de darlo? Por ejemplo, tú enseñas el trabajo y alguien te dice no me gusta. No me gusta como comentario, pues está bien, por ejemplo, cuando pues vas a una heladería y alguien te da a probar el helado que han hecho nuevo de Torrijas y tú dices, pues no me gusta. Bien, ahí es un contexto adecuado. Pero, por ejemplo, si estás en un curro y el supervisor te dice no me gusta, la información que te está dando es cero, porque está diciendo que a él no le gusta, pero el qué no te gusta. Y sobre todo, por qué no te gusta. Y sobre todo, cómo arreglo esto para que te guste, suponiendo que lo que te gusta es importante en el contexto en el que estamos trabajando.
Entonces, el feedback nunca puede ser algo tan subjetivo como me gusta o no me gusta. Tiene que, digamos, tener un apoyo racional por algún sitio, ¿no? Tiene que haber algo a lo que yo me agarre. Generalmente, el feedback debería ser indicarte qué no funciona, por qué no funciona. A veces no son cosas que no funcionan, a lo mejor lo que has hecho funciona, la escena funciona, pero puede mejorarse. Hay un detallito, algo que puede hacer que eso que ya está bien esté mejor o esté mucho mejor. Generalmente la persona que lo da en una producción se le supone una experiencia y un conocimiento con lo que está haciendo esa persona en realidad es ayudarte. O sea, no está criticando eso por gusto de criticar, sino que está diciendo, mira, esto que ha quedado bien, con este detallito o este cambio aquí puede mejorar muchísimo. En general, la idea es que cuando se da feedback, intentar ser específico, ir al detalle, decir en el fotograma tal, tal cosa, o este detalle de este personaje no funciona, o algo a lo que tú te puedas agarrar, o por lo menos una indicación de por dónde podemos empezar a construir eso que quieres. Eso es el comentario clásico de dale una vuelta, que es maravilloso cuando te dicen, no funciona, dale una vuelta, que no sabes por dónde empezar. Y de hecho muchas veces te cargan lo que sí funcionaba y no arreglas lo que estaba mal. Entonces es un poco esta idea de que cuando damos feedback a alguien, pues lógicamente hay que hacer un poco el esfuerzo de hacer el análisis y generar una respuesta que sea útil y, digamos, tenga un poco unas instrucciones o por lo menos un principio de por dónde podemos empezar a mejorar o arreglar esa animación. Esto, por ejemplo, es ya digo, el típico comentario que hacemos cuando vemos una peli como público, pues tú muchas veces dices, el guión es una mierda o el guión no funciona. Insisto, esto funciona, este comentario, pues para salir del cine y mientras tomamos una cerveza está bien, pero vamos, nunca. En una producción decirle a alguien eso sin darle una solución o decirle en que no funciona no serviría para nada. El otro tema es que para mi gusto, siempre hay que ser, por supuesto, respetuoso, hay que ser amable, pero para mi gusto es mejor ser relativamente directo. No sé, de hecho le iba a preguntar a Juanpe porque él que trabaja fuera, no sé cómo será. Yo tengo la sensación de que muchas veces en España tenemos quizá la manía de adornar mucho las cosas cuando vamos a rectificar algo y a veces es un poco difícil o complicado decir las cosas directamente. Entonces, por supuesto, no le puedes decir a alguien, oye, esto es una mierda, porque está muy feo. O a lo mejor llegar y no dar los buenos días y ya estar diciendo lo que cambiar. Pero sí que puedes llegar a ser un poco complicado tener que estar siempre como poniendo como almohadas a todo lo que vas a criticar, ¿no? El decir, no, mira, sí está muy bien, es muy bonito, pero es que vamos a ver si arreglando esto un poquito, porque en realidad está muy bonito, ¿eh? No es que, y eres muy buena persona, pero verás, si ponemos esto un poquito más a la derecha, tener que estar constantemente como ablandando los cambios, en realidad lo único que está haciendo es alargar el proceso, hacer que no vayas a la cosa en sí. Y creo que no es necesario ser, ya digo, mientras seas respetuoso y amable con la persona y no estés diciendo ninguna barbaridad, creo que no es necesario adornar demasiado el feedback. Creo que es mejor ser relativamente directo. No sé, ya te digo, no sé, allí como es así o se adorna mucho los cambios o... Creo que en los proyectos de los que he trabajado hay todo el mundo muy educado y todo el mundo intenta ser positivo en general. Pocas veces nos hemos encontrado una situación en la que alguien es como, madre mía, eso es terrible, ¿no? Al menos directamente no al animador o al artista directamente. Cuando a lo mejor en el petit comité con el director es como, madre mía, esta escena no funciona ni para atrás, ¿no? Pero cuando llega a hablar con el artista, lo habla desde una posición de respeto y de esa persona ha hecho todo lo que ha podido para hacer que la escena funcione, por lo tanto no lo está haciendo para joderte ni lo está haciendo por lo tanto vamos con esa actitud positiva. Hay una cosa que se utiliza aquí que es el conocido sándwich de mierda, que empiezas con algo positivo, dices lo malo en el medio y acabas con algo positivo. Para mí creo que funciona, pero corre el peligro de volverte un poco condescendiente con el artista. Y creo que como artistas nos damos cuenta un poco cuando utilizan esa técnica con nosotros, que es como, oh, qué chulo, qué guay. Pero bueno, déjame que te diga que hay que cambiarlo todo y al final es como, tío, pero estás haciendo un trabajo cojonudo, sigue adelante. Por lo tanto, yo he hecho mi propia versión del sándwich de mierda, que es que me esfuerzo en encontrar algo que el artista ha conseguido hacer bien de la escena, porque siempre hay algo, siempre hay un accidente feliz, ¿no? Como dices tú, en el que el artista a lo mejor no ha conseguido el acting perfecto, pero sí que la composición está bien,
o ha mostrado cierta sutileza en alguno de los gestos, o busco un elemento de ese estilo que digo, esto funciona, esto no lo cambies, esto es genial, aquí funciona. Intenta hacer eso con esta otra parte. Y entonces ya les digo qué es lo que tienen que arreglar y al final suelo animar y decir que en general la secuencia está yendo muy bien o sigue haciendo eso que está haciendo que funciona muy bien. Intento realmente ser honesto con esa parte positiva y no solamente decir, ¡qué guay! Porque es que se nota muchísimo. Y básicamente parte del trabajo de dar feedback es alentar o inspirar al artista para que no se desinflen, porque es que, como dices tú también muchas veces, ¿no? Somos criaturas muy frágiles y el proceso de feedback es tan traumático algunas veces que hay gente que se te puede desmontar totalmente para el resto de la producción si no tienes cuidado. Y ese sándwich, la parte final es halagar esas otras cosas que ese artista ha hecho en otras escenas y decir, tira por ahí, si con esta escena lo hiciste cojonudo, intenta hacer lo mismo. O genial este otro plano que ha hecho, me ha encantado. Entonces salen con un poco una sensación un poco más agradable de, sí, voy a hacerlo, voy a trabajar más duro. Exige un poco más de atención por parte de directores, supervisores, pero a la larga da muy buenos resultados, porque mantienen la moral del equipo bastante alta. Sí que es verdad que creo como español, me ha sorprendido cuando has dicho que allí en España se adorna todo mucho. Creo que los españoles somos como mucho más directos. Los británicos definitivamente son como, tienen mucha cosica y es como, no, está muy bien, no te preocupes. Y es como, tío, hay que decirle que esto está mal. Yo como español sí que hay veces que me cuesta un poco, sobre todo cuando ya trabajas con gente que son muy buenos y es como todo lo que te dan es tan bueno que decirle ¡qué guay! Es como, si ya sabes que está muy guay, vamos a pasar a decir qué es lo que no funciona y agilizamos el proceso, pero aún así creo que ese sándwich funciona bastante bien. Intento seguirlo, pero intento hacerlo muy honesto. Pues ahí tenéis la comparativa con otros países, que yo creo que sí es importante cuando das el feedback, saber explicar qué problema quieres solucionar, ¿no? Muchas veces es decir, arregla esto porque esto soluciona esto otro. Es decir, que cuando la persona que lo tiene que hacer hace el cambio, no le parezca algo aleatorio, sino que eso va a solucionar una cosa concreta, que es lo que tú quieres arreglar, ¿vale? Porque muchas veces saber dónde quieres ir es realmente lo que te da la vía para solucionar el problema que tienes. Yo lo decía porque, sobre todo a la hora de recibir feedback, que es la parte en la que voy a entrar ahora, el cómo recibir el feedback, sí tengo la sensación de que muchas veces, o sea, al principio, lógicamente, cuando empiezas, la parte más complicada es hacerte a la idea de que alguien va a venir, te va a decir todo lo que está mal en tu trabajo y todo lo que tienes que arreglar. Y lógicamente a todos, pues al principio nos fastidia porque todos nuestro trabajo es nuestro y lógicamente nos molesta, no nos molesta, nos frustra haber hecho algo mal porque es nuestra naturaleza, ¿no? Entonces hay siempre un proceso inicial de acostumbrarse a que eso es parte del trabajo, es decir, que venga alguien, ya digo, tanto si estás estudiando como si estás en un trabajo, viene el profesor y te dice, no, mira, esto que tú piensas que te ha quedado estupendo, en realidad todo esto está mal y tienes que arreglarlo. Entonces, sí que hay una parte nuestra que me parece muy importante y es un consejo cuando recibes feedback, es aprender, digamos, que tú no eres tu trabajo, ¿de acuerdo? Sino que son dos cosas que están separadas y el hecho de que alguien diga que algo que tú has hecho en una animación, en un plano, está mal, no quiere decir que tú seas una mala persona, ni tengas nada mal, ni nada por el estilo. Tendemos mucho, yo creo que sobre todo al principio, yo creo que con el tiempo uno se va acostumbrando. Hay gente que lo tiene ya de serie, hay gente que nunca se acostumbra, pero digamos que tenemos como mucha identificación con nuestro trabajo, que conviene un poco disociar, ¿no? Convertir un poco en dos personalidades, digamos, y una es el trabajo y otra somos nosotros. Y cuando disociamos eso, yo creo que uno aprende a sufrir menos con eso porque realmente es simplemente de lo que estamos hablando siempre, ¿no? El decir, vale, ¿qué está mal? O sea, yo, por ejemplo, cuando me pides que cambie algo, yo personalmente prefiero que te saltes la parte del sándwich, sobre todo si tenemos cierta confianza y sobre todo si yo tengo respeto por la persona que me lo dice, y prefiero que me diga, mira, Pedro, todo esto no vale un duro, arréglalo porque está mal, pim. Y vamos más rápidos. Porque es verdad lo que dices tú, que puede parecer condescendiente a veces, ¿no? Es como, muchas veces cuando te empiezan a decir, está genial, mola un montón, tú ya empiezas a pensar, madre mía, a ver qué viene. ¿No? Y es que sí que es Prepárate. verdad que cuando lo has dicho me he acordado porque me ha pasado alguna vez decir, está todo perfecto, nos ha encantado. Lo único que hay que hacer es quitas todo
y ahora lo vamos a poner, pero de esta manera. Y es como, vale, me acabas de decir que empiece de cero. O sea, en realidad toda la parte de está genial te la podías haber saltado porque no está genial, porque si estuviera genial no estaríamos cambiando todo. Entonces sí que es verdad que te crea ahí como un cruce de cables y al final piensas, casi que te da un poco de cosa decir, esta persona se está esforzando mucho por no molestarme, pero yo no me estoy molestando. O sea, que te lo puedes saltar. Quizá sea porque a lo mejor yo no me molesto demasiado con esas cosas, ¿vale? También puede que vaya por ahí. Pero sí que reconozco que al principio, pues duele, el feedback duele y hay que como aprender a tomárselo de otra manera. Otra cosa que creo que es importante cuando te dan feedback y que hay que intentar no hacer, igual que cuando te lo dan, está como feo que te digan no me gusta como feedback porque no te ayuda en nada, son las excusas un poco de, claro, lo contrario, que es el decir, es que a mí me gusta así. Cuando alguien te dice, mira, es Ujú, que aquí esto no ya. funciona, tal, y entonces tú dices, no, es que a mí me gusta así. Da igual, o sea, que a ti te guste así es cosa tuya, si la producción es tuya, pues lógicamente lo podrías hacer así, pero si estás en un curro, pues va a ser como diga el supervisor y como diga el director. Así que nunca es un argumento el que a ti te guste así. Eso no implica que no se pueda razonar si es necesario, porque tú digas, no, verás, es que esto es porque esto ayuda a la escena tal de esta manera y puedes explicar un poco el razonamiento que tú has seguido por si hay algo que se le escapa al supervisor o a la persona que lo lleva. Pero generalmente, igual que digamos el feedback tiene que venir elaborado y tiene que estar argumentado y tiene que ir al servicio de la historia o de lo que estamos haciendo, pues cuando tú contraargumentas tiene que ser un poco en la misma dirección. No sirve el decir, pues a mí me gusta así. ¿Vale? Es una de estas cosas que cuando te lo dicen, pues te quedas un poco como pillado porque es como, bien, pero es que al director no le gusta así. Entonces, no tiene mucha Sí. solución. Una cosa un poco, es bastante de junior, de hacer eso, de cuando empezamos, el momento ese de tensión, de sentirte atacado y sentir la vergüenza de, me están diciendo que esto está mal, enseguida intentamos defender nuestro trabajo de alguna manera y decir como, no, pero es que yo estaba intentando hacer esto, no, pero es que lo que quería, a mí las veces que me ha pasado de dar feedback y encontrarme con eso, me da un poco de vergüenza porque es como, vale, sácalo de tu sistema, ¿no? Dime lo que me tienes que decir, intento decirle, todo eso está genial, pero déjame que te termine de explicar el tema o no te preocupes, no te estoy atacando o intentar llegar a una conclusión en la que no tienes que defender tu trabajo de esta manera. Sí que es verdad, lo que has dicho es bastante interesante porque si eres capaz de expresar esa información de yo lo que estaba intentando de una manera que sea de déjame que te explique qué era lo que yo pensaba, qué era como yo pensaba que la escena era. Te está dando una información bastante importante y es que posiblemente el animador a lo mejor no ha entendido el brief o creía que la escena era otra cosa o incluso te puede dar alguna idea que solucione la escena mejor y que cambie tu feedback realmente. A mí me ha pasado hay veces que hay animadores que su respuesta lo han hecho de una manera muy educada y muy creía que esto era por esto y luego en esta otra escena hace hookup con esta otra cosa. Y realmente gracias a eso me he dado cuenta es verdad, podemos simplificar la escena incluso más. Vale, pues no lo cambies, déjalo como está, pero asegúrate de que la expresión es la correcta. Vale, perfecto. Pero porque han sido animadores con la capacidad de expresar eso sin que parezca una excusa o sin que parezca una defensa no, es que a mí me gusta así, ¿no? Eso es terrible. Cuando lo has dicho me ha resonado en la cabeza porque era como, lo he escuchado algunas veces. Pero sí, es un consejo bastante, Sí, es de estas bastante cosas. bueno. Yo creo que, ya digo, yo entiendo perfectamente que al principio, sobre todo, pues lógicamente, esa identificación con tus cosas, porque a fin de cuentas, lo que hablamos siempre, ¿no? Tus ilustraciones, tus animaciones, lo que sea, es muy grande, ¿no? Tendemos a vernos proyectados ahí. Sobre todo es que lo importante para mí es entender que no es algo personal. O sea, no, es una especie de, bueno, no es una especie, no, es una transacción digamos, de argumentos en un trabajo o cuando estás aprendiendo. O sea, en realidad, para mi gusto, es una cosa que se hace simplemente porque es práctica y sirve a la persona que recibe el feedback si, lógicamente, si se está haciendo de manera correcta, ¿no? El hecho de decir, tú tienes este nivel y hay una persona que sabe más que tú o debe saber más que tú y te está ayudando a mejorar en lo que estás haciendo. O sea, en realidad es la manera de que tú puedas mejorar y llegar a ser mejor animador es precisamente esa, ¿no? Entonces, si consigues no tomarlo como algo personal, sino como lo que es simplemente el rápidamente decir, vale, aquí hay un problema, vamos a solucionarlo. Se habla, se soluciona y se tira para adelante, ¿no? Al final,
que esto además tiene mucho que ver con todo lo que ocurre siempre en animación, porque al final es un tema de equipos, esto ya lo hemos comentado alguna vez, pero al ser tantas personas trabajando en un proyecto, siempre la comunicación es como la mitad del proyecto, al menos para mí. El hecho de que haya una comunicación razonable y fluida entre los diferentes elementos de la producción. Y aquí esa comunicación entre el supervisor y el animador es muy importante porque en realidad es la única manera que tenéis de conseguir que las cosas queden como tienen que quedar y de ir mejorando poco a poco, ¿no? Es un poco el asunto. Entonces, si esta comunicación no se hace correctamente o no funciona bien, o una de las dos partes presenta problemas, pues en cuanto empieza a haber problemas de comunicación en cualquier proyecto, empieza a haber problemas de todo tipo. Es una de las cosas que yo creo que pueden hundir siempre un proyecto, porque realmente llega un punto en el que si tú no le puedes decir a alguien cómo cambiar algo, porque esa persona no se lo toma bien, o la persona que nos lo está diciendo a nosotros no es capaz de decirnos cómo mejorarlo, a partir de ahí ya viene el naufragio por delante, porque llega un momento en que nadie se fía de nadie y aquello empieza a ir de un lado a otro. Y cuando estás aprendiendo es aún más importante porque en realidad lo estás haciendo porque estás aprendiendo. Entonces, la única manera que tienes de que el profesor o el mentor que tengas te ayude, u otros compañeros que sepan un poco más, es precisamente eso, que te vayan diciendo, oye, pues mira, te ha quedado bien, pero quizá el ritmo no lo tienes bien, o quizá esta frenadita te ha quedado muy brusca, o quizá esto otro. Entonces, ahí es muy importante que sepas recibir bien el feedback, porque si es complicado decirte las cosas, ¿qué va a pasar? Que van a dejar de darte feedback, ¿vale? Cuando a alguien tú sabes que las opiniones, no, las críticas en este caso, no le caen bien, pues ¿qué haces? Lo que hacemos todos los seres humanos, evitar el conflicto. O sea, claro, tú sabes que si le dices, tú te has dado cuenta que tiene algo en el plano que se puede arreglar, pero sabes que te va a poner mil excusas, que se va a mosquear contigo, que tal, que a lo mejor luego lo cambia, pero que de buenas a primeras regular, pues lo que haces es no dar feedback, no decir nada, decirle, uy, pues mola mucho. Y esto es lo peor que te puede pasar, porque esto es una cosa que escuché hace mucho tiempo y se quedó para siempre en mi cabeza, que es que lo peor que te puede pasar con alguien es que te deje de dar feedback, ¿no? Porque eso quiere decir que ha tirado la toalla contigo. O bien porque piense que no puedes mejorar, o bien Sí, porque piensa que no le merece la pena el lío de dártelo por todos los problemas que conlleva. Entonces, eso sí que ya acaba siendo un problema, porque en realidad al final no tienes manera de avanzar porque va a haber personas que van a preferir no decirte nada simplemente por evitarse el lío. Y es muy difícil avanzar por uno mismo, uno solo, ¿no? Es siempre muy, ya digo, estoy hablando, digamos, más de la parte educativa, cuando uno aprende. Es muy importante cuando uno está aprendiendo tener personas alrededor que te puedan guiar, que te puedan orientar, incluso cuando ya llevas tiempo, porque muchas veces uno está trabajando en algo y llega un momento en que es ciego al plano o a la animación que está haciendo, porque la has visto tantas veces que ya ni te das cuenta de lo que estás haciendo. Se te escapan cosas porque llevas demasiado tiempo trabajando en algo y de repente tu cabeza se ha centrado en un elemento y se le ha olvidado, pues yo qué sé, que la otra mano está funcionando fatal, porque tú estás ciego mirando que las piernas funcionen bien. Y ahora llega otra persona con la mirada fresca y te dice, oye, que la mano esa te está haciendo ahí unas cosas rarísimas. Y ese comentario muchas veces te claro. salva la vida. Entonces, básicamente la idea es un poco esto, ¿no? El decir, cuando recibes feedback, tienes un poco que abrir tu cabecita y decir, venga, va, a ver, intentar no tomártelo personalmente, no tomártelo mal y ser bastante receptivo a lo que te vayan a decir. Yo creo que ahí hay como que tener este proceso. Es que de verdad lo estoy pensando y mientras lo pienso me di cuenta de lo complicado que es. Sobre todo pienso en cuando estás aprendiendo, lo mal que te sienta que te digan que algo está mal, ¿no? Esa barrera mental que tenemos todos. Es curioso que seamos tan tontorrones para algunas cosas. Y precisamente en ese aspecto creo que es uno de los que como que el orgullo enseguida nos hace tirar un poco en dirección contraria, ¿no? Sí. El objetivo, en mi opinión, el objetivo sería llegar a la situación en la que te resulte cómodo. Sí, justo. Sería llegar a ese momento en el que lo necesita el feedback. Yo cuando estoy trabajando aquí en casa, Eva trabajamos los dos en el salón y nos sentamos uno detrás del otro y constantemente estoy pidiéndole feedback de lo que hago, incluso aunque sea proyectos en los que ella no está trabajando, si acabo algo, necesito un Mm, par de ojos frescos que puedan mirar a esto y decirme, vale, no, eso no funciona, intenta hacer esto por aquí o esto parece que no. Y lo he visto en otros artistas que cuando tienen mucha experiencia constantemente están enseñando su trabajo a sus compañeros que tienen al lado,
porque es la única manera de progresar y de hacer el mejor trabajo posible. Yo cuando empecé a hacer el proyecto de PEC, el proyecto de cortometraje, mi primer objetivo era tener una biblia de proyecto, una presentación para presentárselo, para poder pitcheárselo a amigos y ver qué era lo que fallaba de la presentación. Y definitivamente fue un poco vergonzoso al principio de, wow, estoy abriendo mi corazón aquí, pero en cierto momento se convirtió en un proceso, en parte del proceso. Y era, vale, lo cambiaba y volvía a presentárselo a colegas y me decían, vale, cuidado con eso y con aquello. Es llegar a ese momento en el que no te duele y en el que pasa de ser algo que es personal a ser algo que es trabajo en equipo y son amigos que están elevando tu trabajo a que sea mejor. Hay un par de cosillas que son interesantes porque a mí el feedback también lo veo desde el punto de vista de supervisor o director, lo veo también como enseñanza. Es lo más cerca de enseñar que en lo que he estado. Inviertes tiempo en el artista para enseñarle a cómo solucionar problemas, incluso a enseñarle a cómo solucionar problemas por sí mismo, llegando a hacer tu trabajo mucho más fácil, llegado el momento, sobre todo cuando son producciones muy largas. Invertía muchísimo tiempo en hacer los dibujos de referencia o en hacer dibujos sobre sus animaciones, invertía mucho tiempo en escribir descripciones de estas son las soluciones que puedes aplicar a este problema, que me llevaba mucho tiempo y hacía horas extras de trabajo solo para que tuviesen un material al que podían volver si volvían a tener esos problemas, facilitando mi trabajo en el futuro, al final de la producción. Porque muchas veces lo único que tenía que hacer en Gumball, por ejemplo, en Punto Muerto, en The Den, era referenciar material que yo ya había creado con antelación y en vez de tener que escribir la misma nota una y otra vez. Y muchos animadores básicamente ya no cometían esos errores llegado un momento porque lo habían aprendido. Entonces, el feedback desde el punto de vista de la responsabilidad del supervisor es una inversión. Está enseñando y formando un equipo. Por lo tanto, merece la pena hacer ese esfuerzo extra. La otra cosa es que siempre, y esta es la parte que más me ha costado y ahora creo que estoy llegando a un punto en el que me está saliendo un poco mejor, es ser muy preciso. Yo soy una persona que doy 1000 vueltas y digo, bueno, déjame que te cuente cuál es el origen de esta escena que pasa al principio del episodio y el animador está ahí mirándome como diciendo, hostia. Y he llegado a la conclusión de que cuanto más preciso seas, cuanto menos palabras utilices y cuanto menos complicados sean los dibujos que haces, mejores resultados recibes. Porque muchas veces en el proceso de explicar algo hay animadores que han entendido lo contrario, porque están intentando clarificar cosas de una manera, entonces te están escuchando, pero no te escuchan y toman nota y de repente le estás diciendo, no, el personaje tiene que estar contento aquí en vez de triste. Y han dicho, vale, el personaje tiene que estar triste, es más, tiene que estar más triste. Entonces me vuelve y es como, ¿qué coño ha pasado aquí? Y me daba cuenta de que no era su problema, sino que era mi problema, de que era poco preciso. Y ahora sí que es verdad que estoy llegando a ese punto en el que utilizo menos palabras, utilizo más dibujos y utilizo hablar directamente con el animador, si tengo la posibilidad. Es una lástima porque en producciones muy grandes no es posible hablar directamente con los animadores, pero en proyectos más pequeños como en The Line sí que enseguida que veo que las cosas se están poniendo un poco complejas y que ya empiezan como demasiado mensaje en el chat de tal, reunión de Google Hangouts, vamos a hablar de esto. Y lo hablas, lo comentas, compartes pantalla, dibujas un poquito y todo queda súper claro. En otras producciones como en Gumball teníamos la suerte de que eran en persona y que básicamente yo me levantaba, me sentaba al lado del animador y decía, venga, vamos a ir por tus notas. Entonces eso era fantástico, es la mejor opción. Sobre todo porque te ven como un ser humano también. Esa es la otra cosa que es interesante. Trabajando en Punto Muerto, en The Den para Netflix, me di cuenta de que ciertos animadores con los que nunca había hablado en persona, y digo en persona por videoconferencia, se creían que yo le odiaba por alguna manera, porque básicamente lo único que veían de mí eran notas amables, porque intentaba ser lo más educado posible en el texto, pero eran notas de acuérdate, tienes que hacer hookup con la escena anterior, cuidado con el acting, esto no sé qué, no sé cuánto, tal, y que ellos lo único que veían era yo diciéndoles que su animación estaba mal. Y recuerdo hablar una vez que entré en una reunión con una animadora, Gaia se llama, italiana. Hablé con ella y fue una conversación muy divertida porque
ella de repente se quedó así y dijo, ay, pero si eres muy majo. Y me quedé como, pero bueno, ¿pero qué me estás diciendo? Y dice, sí, es que, no sé, yo creía que me odiaba. Y yo, no, ¿cómo te voy a odiar, por favor? Y hablamos durante un rato y incluso aunque tenía otras reuniones, invertí ese tiempo en hablar con ella porque me di cuenta de que era como, vale, este artista puede que no esté haciendo el 100% porque se cree que la estoy odiando por su trabajo. Y entonces le hablé de algunas escenas que sí que me habían gustado muchísimo de ella y que simplemente que había tenido la mala suerte de hacer como 5 o 6 escenas que habían cambiado mucho y que si había alguien al que echar la culpa era que a nosotros, que habíamos cambiado de opinión en cierto grado, ¿no? Y la mujer pues se fue un poco más contenta y era como, eso solo se consigue si hablas con ellos, si tienes la suerte de hablar con ellos. Pero se suele dar de que muchas veces creen que hay Claro, algo personal sí, que sí. tú tienes contra ellos y es como, no, hombre, es un trabajo. Y la otra cosa también que como animador nos afectaba muchísimo era el cambio de opinión. Mm, El feedback que viene del cambio de opinión. Y ese feedback hay que darlo con mucho cuidado y hay que intentar no darlo. ya, Cuando no has sabido tener, ahora que dirijo, intento evitar eso. Y por ahora solo me ha pasado una vez en un plano que literalmente fue muy lejos y llegó un momento que dije, la he cagado. Aquí el acting tendría que haber sido otra cosa. Y no pasó nada, simplemente se volvió a animar y tal, pero fue ese tipo de cambio de opinión de, en realidad ya está todo acabado y en realidad me parece que destruye la moral de los animadores. totalmente, Y sí, sí. si tienes que dar ese tipo de feedback, es con el que más cuidado tienes que darlo y te tienes que poner tú por delante como principal, ¿cómo decirlo? Principal Sí, causante sí. de ese dolor y decir, disculparte si hace falta y decir, explicar muy bien el por qué se ha tomado esa decisión, si tienes tiempo. El problema aquí es el Sí. tiempo. Si fuese una producción corta, tienes todo el tiempo. Si es una producción tipo serie de televisión, te aseguro no hay tiempo de nada. Pero aún así siempre puedes intentar expresarlo de alguna manera en la que el animador no se quede con el misterio de qué ha pasado. ¿Ha sido culpa mía? ¿Qué es lo que he hecho mal? Aclarar muy bien, hemos cambiado de opinión, no vimos esto, creo que de esa manera funcionará mejor. Y de eso salta un poco a los terceros pases nunca fueron buenos, que es como normalmente yo cuando veo un primer pase y no funciona muy bien y empezamos a dar notas, siempre espero que el segundo pase vaya a ser un poco Frankenstein, ¿no? Como un poco hasta cosas que se han cogido de lo anterior y ya el tercer pase ya sí, ya está seguro que va a ser una puta mierda. Y no es culpa del animador. Literalmente estás generando una confusión en el artista si no te explicas bien por qué estás pidiendo esos cambios y genera un trabajo mediocre porque a lo mejor lo tienen que reanimar con menos tiempo o no saben muy bien qué es lo que tienen que hacer. Y lo que nos da, esta regla lo que me da es que si en el segundo pase no está bien, entonces hay que tomar una decisión drástica que es o cambiar de animador, no porque el animador que lo esté haciendo de primera lo esté haciendo mal, sino para refrescar al animador y que el animador original no se frustre. Es más, eso debe ser explicado al animador original. No te preocupes, esto lo vamos a terminar por otro lado, pasa a tu siguiente plano porque necesitamos que sigas adelante. No queremos que te agobies. A lo mejor incluso el animador va a expresarte, no, de verdad lo quiero acabar, y a lo mejor se lo puedes dejar. Pero sí que es verdad que ese tercer pase va a estar impregnado de frustración y no va a quedar muy bien. Entonces, o lo haces tú, que era lo que yo hacía muchas veces en Gumball, que había terceros pases que yo ya decía, no pasa nada, salta al siguiente plano. Voy a hacerle un par de cambios y estará corregido. Y entonces se quedaban como, venga, vale. Y yo lo arreglaba yo. O si tienes la posibilidad, lo pasas a otro animador, explica el cambio, ese animador está un poco más fresco, el otro animador entiende la razón y al menos no hay... De nuevo es como mantener la moral del equipo alta a través del feedback, ¿no? Es que es un tema, lo de la moral del equipo, casi. Fíjate que es algo que a lo mejor las escuelas o los másters o lo que sea no tratan y debería ser una asignatura en sí misma, ¿no? El manejo de un equipo tan grande en una labor tan laboriosa, aunque sea la misma palabra, pero algo que requiere tanto esfuerzo mental. Porque efectivamente me gusta mucho lo que has dicho de cuando se cambia algo, porque yo tengo en una producción que he estado, tenía el este de no son retakes, son cambios. Es porque los dichosos gestores estos de tareas no tienen nada más que la opción retake, ¿vale? Entonces yo Ya. decía, debería haber una opción que no sea retake, que sea roja también si queréis, porque siempre gusta el rojo para cuando hay que cambiar algo, pero que se llame cambios. Porque sí que es verdad lo que tú dices, cuando es un cambio que puede venir de animación o de cualquier otra parte de dirección, de donde sea, y el animador lo ha hecho bien, pero ahora se decide que esto
es otra cosa. Claro, si al animador le llega como retake y no se le explica que en realidad es que alguien ha decidido cambiar la escena por lo que sea, claro, parece en cierto modo que la culpa es del animador cuando en realidad no tiene ninguna culpa, simplemente ha hecho el plano como le han pedido y ahora de repente se decide el cambio. Y sí que efectivamente el no explicar eso me parece que afecta muchísimo a la moral del equipo. Es algo que siempre que algo se cambia y afecta a un animador hay que explicarlo muy muy bien porque es eso. Es alguien ha venido, se ha cargado tu trabajo y si no le das una explicación, pues la moral se va por un poco por el desagüe. Lo del tercer pase, totalmente de acuerdo. Eso es que cuando alguien trabaja mucho sobre algo, llega un momento en que tu cabeza desconecta. Y además, yo esto siempre lo digo también, que no nos molesta hacer cosas, nos molesta rehacer cosas. O sea, Es que es terrible. es lo peor que te puede pasar. O sea, tú haces un plano larguísimo o complicado, bien. Lo rehaces y es que lo odias cada segundo. Porque ya lo has hecho. Y la cabeza debe tener algo en contra de rehacer porque de verdad que lo odia. Un segundo pase ya me parece complicado, un tercer pase, vamos, eso Sí, de hecho, aquí mejor no hacerlo. es cuando yo digo, cuando empeoras algo por querer mejorarlo. Porque realmente es siempre eso. O sea, es como, no es que lo podemos mejorar y entonces queda muchísimo peor que al principio porque ya está la gente muy cansada. Y efectivamente, Sí, con el tema de esto pasa mucho por el tema de los gestores, cómo se gestionan las producciones con los gestores esos de tipo ShotGrid o Shotgun o cosas así, o los Excels. Es verdad que la comunicación escrita es muy seca. Entonces, es muy fácil. Por eso también decía lo de las redes sociales, cuando no te piden y tú das un comentario. Tú, claro, cuando lees algo nunca sabes el tono en que está sí, escrito y es verdad. tendemos a interpretarlo como, porque además siempre la comunicación escrita siempre ha tenido como un aura de seriedad. Los Mm. emails, todo. Ahora ya con las redes quizá un poco menos, pero siempre uno lee el email como cuando empiezan las pelis y escuchas el prólogo con voz seria de aquellos años era todo, pues, y sale una voz ahí súper seria explicándote el contexto. Pues es igual, es como que tu cabeza pone una voz de persona seria y con voz grave. Entonces, claro, es verdad que cuando pasas una nota por escrito, la otra persona puede pensar o sea, el tono como quiera. Y generalmente va a poner un tono serio en su cabeza más que un tono alegre. No se lo va a leer como si tú te estuvieras riendo o estuvieras siendo majo, sino como... Entonces es verdad que ahí hay un problema gordo con la comunicación escrita. Yo, por ejemplo, yo no puedo escribir un email o un texto en ningún lado sin poner por lo menos 3 sonrisas, 4 Sí, porque me siento fatal todo el tiempo, porque pienso, es que si no parece que estoy enfadado sí, es verdad. sí. Y estoy todo el rato poniendo sonrisitas y que la gente pensará, pero, ¿por qué este señor tan mayor escribe con tantas caritas sonrientes? Pero Dios bendiga al emoji. sí, sí, pero es justo por eso, ¿no? Porque da una sensación de seriedad bastante importante. Así que totalmente de acuerdo, vamos, me ha gustado mucho ese comentario porque no lo había pensado y va completamente con el tema. Sí, sí. Sí, con respecto a dar feedback en general, que la otra cosa, yo siempre tengo en cuenta el contexto, no solo profesionalmente, sino también entre amigos, que es cuando un amigo te enseña algo y ese algo ya está súper acabado, en plan, el corto está terminado. Y entonces, para mí es esencial, porque hay gente que no tiene ese filtro y te dice, pues me parece que la historia no funciona, ¿no? Y creo que debería haber hecho esto y aquello. Cuando un amigo me está enseñando algo que está acabadísimo, mi feedback suele ser con respecto al contexto. Es como, ¿puede esta persona cambiar lo que yo le voy a decir? Ujú. No, no puede. Para cambiarlo tendría que producir el corto de nuevo desde cero. Por lo tanto, me lo voy a callar. Sí. Y entonces digo, está genial, tío. Digo lo que me gusta y a lo mejor digo algo en ese momento está ya haciendo el compositing. Pues digo algo que pueda arreglar en ese momento. Pero para los demás, ¿para qué voy a decirle a esa persona, hostia, el personaje protagonista podría ser totalmente azul? Y es como, ¿de qué coño me sirve eso ahora, no? Sí. Sobre todo cuando te piden el feedback, ¿no? Como tú has dicho antes, el feedback no pedido, ¿no? Es como un poco desagradable darlo sin que te lo pidan. Yo recientemente, cuando piché a unos colegas el proyecto de cortos de PEC, lo notaba que no me querían dar feedback. Ujú. Y tuve literalmente que decirles, chavales, ¿qué es lo que no funciona de la presentación? ¿Qué es lo que no funciona en el corto? Necesito que me digáis lo que está mal. Y entonces fue como, vale, ok. Y empezaron a decirme cosas que no funcionaban, pero tuve que ser muy específico y era un grupo diverso de gente de diferentes países. Pero básicamente era como, vale, danos permiso porque no te vamos a decir. Claro, es Y que en ese sí. caso podían decir todo, porque
proyecto no está hecho, ¿no? Pero luego profesionalmente también tengo en cuenta el contexto. Eso es una responsabilidad que muchas veces se le escapa a los directores y se le escapa a los supervisores. Y es, ¿en qué momento de la producción te encuentras? ¿Cuántas veces se ha pedido cambio en este plano? Como hemos dicho antes, lo de tres cambios ya es demasiado. ¿Cuándo se tenía que haber aprobado toda la animación? Recientemente en el proyecto que estoy trabajando había un plano que ha quedado bien, podría haber quedado mejor, pero yo pregunté, vale, ¿cuándo hay que entregar esto? Y la productora dijo, vale, esto tendría que estar acabado hoy. Y dije, aprobado. Claro. Y así como funciona personalmente, que es la otra cosa que pasa dentro del feedback y es el encasquillamiento. Sí. El encasquillamiento en cosas que son poco importantes de los planos. Pasa mucho y es muy peligroso. A mí hay veces que me pasa y tengo que recordarme a mí mismo de cómo de importante es este plano dentro del episodio y se va a ver lo que yo estoy, la cosa a la que yo estoy pidiendo cambio. Recientemente, otro plano del proyecto en el que estoy dirigiendo, empezamos a hablar de un detalle del escenario, ¿no? Del background, que era como, es que parece que toca, ¿no? Hay como una tangente ahí, no sé qué, no sé cuánto, tal. Quizá lo podemos resolver en Composite y no sé qué. Y de repente me quedé así y dije, a ver, pon los personajes encima. ¿Dónde están los personajes en esta escena? ¡Pum! Los personajes estaban justo encima de ese sitio. No se iba a ver Ni se nada veía. de ese punto. Y entonces dije, aprobado. Y era como simplemente tener ese concepto. Como director, la gente que tiene la responsabilidad sobre las producciones tiene que tener esa imagen panorámica de todo el proyecto y ser capaces de no encasquillarse en cosas que literalmente no se van a ver o que no son importantes porque a lo mejor es un plano de medio segundo y es como estamos corrigiendo el background de un plano que se va a ver totalmente desenfocado durante medio segundo. Y me alegro cuando me doy cuenta de esas cosas y agilizo el proceso y también hago que un pobre artista no esté ahí una hora pintando los detalles de un candelabro que luego ni se va a ver, porque al final, de nuevo, afecta a la moral general del proyecto cuando ese pobre hombre está de, mira, ese es el background que pinté yo, y dura como medio segundo la escena. Sí. Pero sí, y luego para la gente que recibe el feedback, que ya el último comentario, tanto la persona que da el feedback tiene una responsabilidad como la persona que lo recibe, como has dicho tú antes. Y entre las cosas que has dicho, que la principal es lo de intenta no dar excusas, ¿no? E intenta ser proactivo en el sentido de cuál ha sido tu proceso a lo largo de hacerlo, porque es importante saber eso. Otra de las cosas es preguntar cuando recibes el feedback. No digas que sí a lo loco. Y eso deriva en no sigas el feedback a lo loco, porque si no lo has entendido, esto pasa mucho cuando empiezas porque te da todo mucha vergüencica y estás ahí, el director Mick Graves me está dando notas sobre una escena de Gumball, a mí me da mucha vergüenza y no les preguntas y al final te sientas delante de tu ordenador y dices, vale, no entendí una mierda. Y básicamente receta para el tercer pase de retail, ¿no? Por lo tanto, quítate la vergüenza y si no has entendido el feedback, pregunta. Sí. Pregunta y jamás te enfrentes a hacer un retake sin saber lo que tienes que hacer. Porque te estás generando un problema para ti mismo en el futuro y estás generando un problema para la producción en general, porque, bueno, para la producción tampoco tienes tú esa responsabilidad, no te tienes que preocupar más allá de hacer tu trabajo a tiempo y tal, para ti mismo. Te vas a frustrar cuando de repente entregues el plano y te digan, wow, pero esto no era lo que queríamos. Por lo tanto, ante cualquier duda, y esa era una de las primeras reglas que tenía en algunas de las series en las que trabajé, que era como preguntad. Preguntad. Ninguna pregunta es estúpida. Si no preguntáis, os vais a estar haciendo retake Sí, sí, hasta el fin del mundo. sí, no, me parece muy buen consejo porque es cierto que muchas veces eso da corte preguntar y efectivamente ninguna pregunta es estúpida. Siempre, si uno pregunta es porque no lo sabe, así que siempre hay que preguntar cuando uno no sabe cualquier cosa. Incluso aplicado a los procesos, muchas veces no sabemos cómo se hace algo, lo que sea, se pregunta y fuera. Oye, pues me ha gustado porque la verdad es que has tenido ahí como... Me ha notado un montón de cosas, o sea, todo esto a mí me va súper bien, no, Me no, alegro. claro, o sea, es genial porque me mola porque cuando pensé el tema dije, seguro que Juanpe aquí va a poder aportar mil cosas. Y efectivamente, me apunto muchísimos detalles para cuando dé clases y para el curso. Me alegro un montón. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Yo quería aconsejar un par de cosillas que he visto últimamente. No sé si tú has visto algo últimamente que quieras así recomendar. Pues de animación no, así que te voy a dejar a ti porque lo que va a decir es bastante chulo, así que adelante. Sí, pues mira, esta semana he visto Oni, el dios del trueno, la leyenda del dios del trueno, creo que la han puesto en español.
Es una serie que no sé cómo está hecha. Pensaba que era stop motion, pero creo que es 3D, pero imitando stop motion. Ujú. No sé cómo está hecha, pero es muy bonita. Y la verdad es que me ha molado mucho. Es la gente de Tonko House. Son 4 episodios nada más. No llegan a la hora los episodios. Y el primero, voy a decir que cuesta un poquillo, pero Ok. mola el esfuerzo. Lo digo porque es el de presentación, pero aparte, ya digo, está hecho como en 3D stop motion. El frame rate, pega unos saltos raros al principio que cuesta un poco como hacerse a ellos, porque meten como cortes para que parezca como más manual todo y se ve un Ujú. poco rarillo. Pero cuando acabó dije, pues me ha gustado mucho. Y ves los créditos, porque el puñetero Netflix se salta y están hechos con dibujitos y los dibujos son preciosos. Así que ves los créditos, ¿vale? Porque cuentan además como no una mini historia, pero bueno, están muy, muy bonitos de ver. Y lo otro que vi anoche es la nueva de Henry Selick, que también está en Netflix. No llevamos comisión de Netflix, aunque lo parezca. Ojalá, que se llama Wendell and Wild. Es una peli que ha hecho, son casi 2 horas, es stop motion con unos diseños de personajes que son preciosos. Está Jordan Peele también, de hecho hace una de las voces y creo que está metido en la historia. Y como crítica, sí, fíjate, voy a hacer lo que he dicho que no hay que hacer. Yo creo que la historia redonda, redonda no es, no tenemos tiempo para explicar por qué. Os quiero decir, no acaba de ser un producto redondo, una película redonda, pero creo que merece mucho la pena. Tiene cositas muy interesantes, técnicamente es una chulada bueno, es Henry Selick, o sea, no te lo puedes saltar, ¿vale? Es el director de Pesadilla antes de Navidad. Así que si tenéis un ratito y no sabéis qué ver, además ahora es Halloween, pues lo podéis ver. Y si escucháis esto el año que viene, será Halloween otra vez. Y si no es Halloween, da igual, lo podéis ver de todos modos. Lo, lo veo igualmente. En realidad sí que voy a decir dos cosas que estaba pensando mientras hablaba. Podéis ver la segunda temporada de Dead End Paranormal Park, que en castellano creo que se llama Punto Muerto Paranormal Park, que es la serie en la que estoy dirigiendo animación en la primera temporada. No trabajé en la segunda temporada, pero todos los colegas con los que trabajé estaban ahí y han hecho un trabajo excelente. Y también tiene tema de Halloween, porque hay monstruos y demonios y fantasmas y zombies y puñetas. Y la otra es la peli de Pinocho de Guillermo del Toro. No está todavía en Netflix, creo que se estrena a principios de noviembre, Ujú. pero tuve la oportunidad de verla en el Festival de Cine de aquí de Londres y la verdad, tengo mis comentarios con respecto a la historia, pero con respecto a la animación es alucinante. Es stop motion también y la verdad es que merece mucho la pena, así que si en cuanto salga echarle un vistazo, son 2 horitas de peli, así que preparad vuestra agenda de quitar todo lo que tenéis de vuestra agenda, que os va a partir la tarde, pero merece mucho la pena verla, así que echarle un vistazo. Pues ahí tenéis las 4 recomendaciones. Al final, las 2 cosas que nunca esperé que estarían en 2022, que son los GIFs animados y las películas de stop motion, pues ahí siguen a tope ambas cosas. Y nada, nos vamos a despedir dentro de un mes más o menos. Supongo que tendremos nuevo programa de Intercalados. Así que nada, tenemos 4 programas atrás. Si no los has escuchado, ya sabéis, los podéis reescuchar o dejar comentarios o darle al me gusta, lo que queráis. Así que nada, nos vemos en unas semanas. Nos vemos.